los presos de Marcos Paz, del penal de Marcos Paz, pueden alquilar el Wi-Fi o el Wi-Fi, según como quieran decirle, por $200.000 por semana para comunicarse con el exterior. Resulta que en la cárcel de Marcos Paz, por una cuestión de aislamiento, de la propia infraestructura de la cárcel, aquellos que son guardiacárceles o personal civil que trabaja en la cárcel o cualquier hijo de vecino, cualquier abogado, fiscal que va a la cárcel, no se puede comunicar con el exterior porque no hay señal. Pero los presos, los jefes de las bandas, alquilan por $200.000 por semana el servicio de Wi-Fi. Y la sospecha es que lo hacen justamente con la complicidad de algunos guardiacárceles. Vamos a hablar con Matías Vidal, abogado penalista especializado en delitos informáticos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Igualmente, ¿vos qué información tenés de este fenómeno que está ocurriendo en la cárcel de Marcos Paz? Entre ellos está Guillermo Cantero, el jefe de los monos ahí, ¿no? Sí, correcto. A ver, no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca dentro de un conjunto. Esta es una realidad que viene pasando hace mucho tiempo. En realidad se agudizó con la pandemia, bajo el argumento de que, bueno, lógicamente los presos, como ya no podían dar visitas por las restricciones sanitarias, tenían que mantener de alguna forma el contacto con la familia. Entonces se habilitaron un protocolo para tener celulares, cosa que ya pasaba antes de contrabando, pero ahora se normalizó, y esta práctica quedó instalada y siguió. El gran problema, y lo que resulta muy llamativo, son los montos en este caso, sobre todo de personas que no tienen forma de justificar esos ingresos. ¿Y cómo es el pago que le hacen los presos a los que le proveen el celular? ¿Quién le provee el Wi-Fi a los presos? Bueno, yo obviamente puedo hablar en función de los trascendidos. Hay que ver la justicia cuando investigue, seguramente profundice los detalles, ¿no? ¿Hay una denuncia sobre esto? ¿Hay denuncia penal sobre este tema? Mirá, hasta donde tengo entendido, se estaba empezando a hacer investigaciones. Probablemente se abra una denuncia, un trabajo de investigación pronto, porque esto la verdad es bastante irregular, sobre todo desde el punto de vista del origen de los fondos. El Wi-Fi o no Wi-Fi puede tener una connotación social relevante, eso a nosotros nos puede importar, pero a la justicia sobre todo lo que le puede llamar la atención es no está sacando a esta gente que está retribuida en un penal esa cantidad de dinero por mes. Obviamente para pagar el servicio tiene que estar articulado con las autoridades civiles, y no, esto es imposible, tiene que haber un proveedor de servicios de internet que ayude a hacer las instalaciones. Por eso estamos hablando de los trascendidos, pero probablemente esto se materialice en una investigación penal. Claro, bien. ¿Y cómo es la logística entonces? ¿A quién le pagan estos delincuentes? ¿Le pagan a los guardiacárceles? ¿Hay alguien que tiene que aprobar ese servicio de Wi-Fi? Lo que yo te puedo comentar es normalmente cómo funciona una institución carcelaria, y desde ya que hay muchas situaciones que no se pueden producir sin la venia, sin la quiesencia, sin el visto bueno del director del penal. Hay un servicio penitenciario que está encargado justamente el día a día de los internos, entonces se tiene que coordinar lógicamente con ellos. No hay actividades que ocurran sin que se enteren las máximas autoridades, sobre todo a este nivel, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede evitar esto de aquí en adelante? Bueno, sin duda no dejando impune hechos que revistan gravedad y de los que se tenga noticia, ¿no? Por eso digo, creo que es importante que a raíz de este trascendido se inicie una investigación para determinar efectivamente cuál es el alcance. De esta manera estamos comenzando cuál es el origen de los fondos que existen, lo que a mí me parece más sospechoso, porque puede ser indicativo de actividad delictiva detrás. Y ciertamente no podemos obviar que esto es una realidad que está instalada, que desde los propios penales siguen funcionando y se siguen coordinando actividades por fuera. Los cabecillas de las bandas que están en prisión, pero que tienen capacidad operativa por fuera, siguen siendo un peligro de todos modos. Entonces, sin duda, hay que intervenir fuertemente y hay que sancionar a las autoridades administrativas del servicio penitenciario, sin duda avanzar por ese camino. Ahora, ¿se puede establecer un inhibidor de llamados o algún bloqueador de la señal de Wi-Fi? Sí, mecanismos existen para evitar esto, sin duda. A ver, sin ir más lejos, si nosotros revisamos los protocolos que se aprobaron en el año 2020 por la pandemia, establecían muy claramente, pues, en las pautas de utilización de celulares, porque obviamente si estamos hablando de internet,
necesariamente tenemos que referirnos a los dispositivos que se van a conectar, ¿no? Así que simplemente, claramente. Lo que decían es, limitaban los usos, limitaban los horarios, había una estricta vigilancia, los dispositivos se tenían que anotar para, obviamente, darle seguimiento, tenían bloqueadas aplicaciones, no se podía entrar a redes sociales, no se podía acceder a servicios de mensajería. Esas eran las condiciones formales de uso. Obviamente en la práctica todo se fue desvirtuando y no. Entonces hay que hacer una investigación con todas las de la ley para verificar si se está aplicando este protocolo. En caso de verificar incumplimientos, bueno, existen mecanismos administrativos y penales para sancionar. Esto obviamente no suceda. Pasa que tiene que existir voluntad política en este caso. Matías Vidal, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente. Hasta pronto. Igualmente. Matías Vidal, abogado, penalista, especialista en delitos informáticos.